Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi agradecimiento a la Fundación, porque ha tenido la visión de poder convocarnos a todos nosotros en torno a este tema de la Reforma y de la lectura contemporánea de la Reforma protestante, y sobre todo a ese ojo siempre futurista que tiene el doctor Juan José Tamayo cuando trata efectivamente de recuperar temas. Desde el punto de vista jurídico, histórico, antropológico, teológico, es de gran interés. Gracias, Juan José, por la invitación que me has cursado y la oportunidad de hablarles a ustedes hoy aquí. Bueno, decir que yo sí, efectivamente, procedo del campo de la historia de América, de la América anglosajona y de la América latina o española, y quiero decir con esto que quizá mi perfil profesional me ha ido llevando hacia temas que tienen que ver desde el punto de vista de las relaciones de la Iglesia, de las iglesias con el Estado, desde el punto de vista de mi relación con las minorías religiosas. Yo he trabajado mucho con diferentes familias, denominaciones de iglesias protestantes y quizá por eso he llegado a conocer mejor el aporte de lo que se llama el protestantismo español, las omisiones y también las contribuciones, lo cual me permite haber disfrutado por esta relación personal en defensa de la libertad de religión y creencia, que llevo 20 años trabajando con determinadas denominaciones protestantes en España y fuera de España, en Estados Unidos también y en América Latina, una visión que quizá, ¿qué es lo que yo puedo aportar aquí? ¿Qué es la que yo quiero contribuir? Ahora bien, como el reto está efectivamente en presentar en un tiempo muy récord una visión que nos diga ¿a qué se llama reforma protestante en España y cuál es el significado político, cultural y religioso? Yo voy a hacer un extracto porque me interesa que tengamos una contextualización de esa reforma protestante, porque si no es difícil entender qué es el protestantismo hoy día, el del siglo XXI y el del siglo XX y lo que significó. Por eso he tejido una línea narrativa en torno a dos reformas, lo que se llama en la historiografía protestante Primera Reforma y lo que se llama Segunda Reforma, para luego hablar del siglo XX, es decir, de lo que importa del protestantismo español y de la actualidad, siglo XXI. La Reforma luterana y su impacto en la España del siglo XVI. Porque los protestantes españoles tienen derecho a reclamar que ellos son hijos de esa primera reforma, de la Reforma luterana. Los protestantes españoles aluden a dos reformas, la magisterial y la radical o anabautista. Esas dos reformas eclesiales dentro del protestantismo en España tienen efectivamente su origen en un cuerpo doctrinal que es el luteranismo. Y por eso ellos reclaman esa relación, con ese nexo con el luteranismo. Ahora, y quizá porque ya se ha hablado del luteranismo y de la reforma de Lutero, yo quiero decir algo con respecto a lo que significa para el protestantismo español esta reforma de Lutero. En los últimos, yo diría, 10 años, el impacto historiográfico del centenario de la celebración de la Reforma luterana ha conducido a una cantidad de estudios pormenorizados, estoy hablando en el ámbito alemán, básicamente, que, claro, nos están llevando a ver una visión o una lectura, nos invitan a hacer una lectura de la Reforma protestante, en donde confluyen las preocupaciones por cambiar el rostro de la cristiandad occidental, pero no solo por parte de Lutero, sino de muchas otras denominaciones, movimientos, que están pre-Lutero en la base de esa reforma. Yo lo que quiero decir con esto es que la reforma protestante irrumpe en el siglo XVI en el seno de una sociedad cristiana, en la que han surgido múltiples iglesias divididas en iglesias primero orientales y occidentales, me refiero al cisma de Occidente, 1504, y donde la Iglesia católica, una solo, de esas muchas, hereda del patriarcado de Roma, la cabeza de la cristiandad occidental. Bien, cuando hablamos de la historia de la Reforma, hay que ver las convergencias que se dan y los movimientos que abogan por la vuelta a los principios del cristianismo primitivo y el movimiento reformado luterano. Es decir, hay una confluencia. No solamente es Lutero el que aparece en escena, sino previamente hay otros movimientos. Es cierto que, efectivamente, el profesor Teja ha aludido al humanismo cristiano de Erasmo, básicamente. Es cierto que también están los alumbrados,
el alumbradismo también se produce, el iluminismo también se produce. Claro, cuando Joseph Pérez, uno de los hispanistas franceses que más ha trabajado sobre la cuestión inquisitorial en España, en la crónica de la Inquisición en España dice: fue más fuerte la influencia del iluminismo, alumbradismo, que la del luteranismo o la del calvinismo en España, está poniendo el énfasis en que en España, en la península, se estaban dando muchos movimientos reformistas de vuelta a un cristianismo primitivo. Y esas voces pesaban en el territorio bajo la influencia del emperador. La influencia del humanismo erasmista sí terminó siendo la voz más relevante, si quieren ustedes, de todos los movimientos reformistas. Pero, claro, el humanismo está en la base de esa reforma luterana en los reinos hispánicos, porque pone en entredicho la autoridad eclesiástica, propone volver al pasado para reinterpretar a los clásicos y para conseguir alcanzar la verdad. Es decir, en síntesis, el humanismo cumple con las pretensiones de los reformadores y cuáles son los objetivos de los mismos, que es reparar, restaurar, reponer la vigencia original de la fe. Ese es el objetivo de esos reformadores. Por ello no es de extrañar que algunos grupos renovadores, reformistas, tanto dentro como fuera de Alemania, comienzan a insinuar la necesidad de experimentar la centralidad de la fe. Bueno, y ahora voy a ir a un detalle que una de las ponentes ha comentado con respecto a el sustrato político que permite el éxito de la reforma luterana. Pues una de las claves para entender este movimiento. Y es evidente que no era el objetivo de la ponencia anterior, sino que es colateral en ese sentido. Yo también la voy a mencionar solo como mención. Y yo quiero decir lo siguiente: los historiadores alemanes actualmente están haciendo mucho énfasis en señalar que son las circunstancias legales y jurídicas y políticas del Sacro Imperio Romano Germánico las que permiten e incluso favorecen el movimiento luterano. Sin ese marco jurídico imperial, no hubiese sido posible el éxito de la reforma luterana. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno de aquel imperio se basaba en la complementariedad de elementos centralistas e imperiales. Es decir, por un lado había los estamentos federativos y por otro los centrales. ¿Eso qué significa? Que las medidas contra la reforma estaban en manos de los gobernantes de territorios y ciudades, ya fuera a favor o en contra, en manos de los territorios y las ciudades, de los gobernantes. Y por ello, yo solo menciono que cuando el emperador en la dieta de Worms, el edicto de Worms, aquel que pronuncia en mayo del 1521, pone a Lutero y a sus seguidores fuera, cuando les dice fuera, los pone fuera de la ley, quiero decir, lo que pensó que los gobernantes de las ciudades y de los territorios del imperio le iban a seguir. No, para nada. Las autoridades de ciudades y territorios negaron la adhesión al emperador, no hicieron caso para nada del edicto de Worms, ya fuera por motivos económicos, ya fuera por motivos religiosos, ya fuera por su afán de independencia política, los electores, los príncipes electores de Sajonia en el imperio. Claro, es evidente que esos príncipes electores favorecieron efectivamente esta corriente reformista cuando les interesó. Por lo tanto, ahí hay una convergencia de factores políticos en el éxito de la reforma luterana, tal y como se está planteando en la historiografía actual. Paso ahora a comentar algo que me interesa. Las concepciones de Lutero consiguieron vincularse con las aspiraciones sociales y políticas en las ciudades, y sus seguidores, que salieron de los círculos de la Universidad de Wittenberg, que fomentaron el proceso de reforma y que contribuyeron a que se convirtiera en un tema político que se irradió de las ciudades a los territorios. Se inicia en las ciudades el movimiento reformista luterano y se expande, se distribuye hacia los territorios. Si uno ve el mapa del imperio en aquel momento, se da cuenta de dónde están los núcleos urbanos de desarrollo del luteranismo y cómo se expanden hacia los territorios perfectamente. Bueno, yo diría, si bien que también, claro, no todos los colaboradores de Lutero mantuvieron la misma lealtad hacia Lutero. No, para nada. Si empezamos a observar las fracturas internas que se dan dentro del luteranismo, se dan muy pronto. A 1524, Karlstadt, que es uno de sus seguidores más directos, rompe con él. Después Ulrico Zwinglio rompe con él, el reformador de Zúrich, y después Tomás Münzer. Münzer es el que dirige las revueltas campesinas en 1524-25. Es decir, que la fragmentación
inmediatamente se empieza a producir. Ese es un elemento de desestabilización de la reforma, no hay que perderlo de vista. Y yo diría algo más. Yo creo que los campesinos reivindicaron el Evangelio reformado en el contexto de sus demandas sociales y políticas, pero su radicalización puso en peligro el apoyo de los nobles y magistrados a la reforma luterana, y por eso Lutero se desencantó de los campesinos y dijo: prefiero el apoyo de los príncipes. Bueno, fueron los panfletos programáticos de Lutero en aquellos años los que van a aportar aclaraciones fundamentales a las relaciones entre evangelio y política, entre Iglesia y Estado. Con Lutero el cristianismo empieza a hacerse plural. Y esto es muy importante, porque es un cristianismo plural, porque no es solo a través de las iglesias evangélicas, no, que nacen de ese movimiento, sino también de las comunidades contrarias al movimiento, de los baptistas, de los espiritualistas, que cobran identidad, que definen su identidad frente a la reforma de Lutero o de Calvino. Es interesante, por eso el cristianismo es plural aquí, en estos primeros 30-40 años del siglo del XVII en adelante. Se forman muchas iglesias sin papa. Y ello fue posible porque las condiciones políticas y culturales del siglo favorecen la ruptura del vínculo con la Iglesia pontificia. Bueno, diría lo siguiente. ¿Y qué ocurre con España? Porque a mí lo que me interesa es España, pero yo necesito el contexto europeo para entender el proceso del protestantismo en España. Por eso estas pinceladas en Europa. A diferencia de la situación en la Europa imperial, cuando aparecen los primeros brotes protestantes en España, la monarquía hispánica ya disponía de una institución punitiva de gran eficacia. Me refiero al Tribunal de la Inquisición, me refiero al Santo Oficio, con tribunales, con agentes, y dispersos por toda la geografía, con el objetivo de castigar a los judíos convertidos en aquel entonces falsamente al cristianismo. La Inquisición iba contra los judíos conversos, falsamente. Bueno, esas redes judío-conversas pasaban por sus horas más bajas a la altura de 1520. A principios del siglo XVI, cuando las ideas de la Reforma protestante empiezan a hacer su aparición a través de los textos que se filtran en la península y van a ser delatadas por quienes las interpretan como una amenaza creciente para el catolicismo. Y aquí aparece entonces la confusión. El cardenal Adriano de Utrecht, que antes se mencionaba, inquisidor general y papa después, publica en 1521 el primer edicto inquisitorial contra Lutero, prohibiendo la lectura de sus obras en cualquier idioma, aquí, en España. Pero ello no impide que sectores próximos a la Reforma protestante, próximos al erasmismo cristiano, fueran tachadas de luteranos, víctimas de la Inquisición. Claro, y tenemos, entre 1524 aproximadamente y finales y la muerte de Carlos V, hasta el 58, aquí tenemos movimientos reformistas que conforman un sustrato, yo diría, social muy variopinto. Uno de los grandes expertos en Inquisición en España, que es Juan Gil, de los académicos que tenemos en España, que ha trabajado 8 volúmenes sobre la Inquisición en Sevilla, los conversos y la Inquisición sevillana, él dice: el sustrato que teníamos en aquellos 30, 40 años era de tal tipo que aquí teníamos observantes, aquí teníamos alumbrados, teníamos judaizantes, teníamos erasmistas, todos ellos con propuestas de reforma espiritual y todos ellos perseguidos por la Inquisición, también los luteranos, porque eran confundidos. No se sabía dónde estaba la difícil línea divisoria entre unos y otros. Eso es lo que hace complejo el mapa del luteranismo a la hora de tratar de definir quién era luterano y quién no era luterano en la España que va entre 1520 y 1560. Bien. Bueno, decir que 2 núcleos van a ser en España los de mayor exposición a las ideas luteranas, Valladolid y Sevilla. El grupo de Valladolid, como bien se sabe, se conforma en torno a unas 50 personas. No estoy hablando de más. La mayoría nobles o conversos. Y esta es la hipótesis de que todos eran nobles. No, todos no eran nobles. Bueno, destaca la familia Cazalla, liderada por Agustín de Cazalla, canónigo de Salamanca y predicador de Carlos V, en Valladolid. Las pesquisas de la Inquisición, del Tribunal de la Inquisición en Sevilla, están señalando, sacan a la luz grupos organizados y clandestinos, entre los que se encuentran también miembros de las élites nobiliarias y eclesiásticas de la corona. ¿Y qué es lo que hace que estas redes se retroalimenten? ¿De qué? De los textos luteranos que se pasan en fardos, en barcos, que proceden efectivamente de Alemania o de Inglaterra,
burlando los controles que existían en las aduanas. Entonces, claro, fue la circulación de libros luteranos lo que va a posibilitar que las ideas circulen a través de redes de conocidos unidos por el parentesco o por la amistad. En la ciudad más, en Sevilla, en la ciudad más poblada de la península, puerta del Atlántico, y por lo tanto sede de la comunidad del monasterio famoso de San Isidoro del Campo, de donde salen los primeros luteranos reformados o reformadores en España. Claro, yo diría que la historia de la primera reforma protestante en España está ligada, por un lado, a la persecución y por otro, de la Inquisición, y por otro lado, a la diáspora. Pues claro, tuvieron que huir. O sea, la diáspora fue la huida necesaria de España en ese confuso siglo XVI. No deja de ser significativo la presencia de los monjes jerónimos del monasterio de San Isidoro del Campo, que pertenecen a este grupo de luteranos sevillanos, y me refiero a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, a Juan Pérez de Pineda, es decir, son nombres que forman parte del ABC del protestantismo español, porque son los primeros que empezaron a leer y a traducir los textos luteranos. Y los introdujeron en la península. Yo solo quiero decir que Casiodoro de Reina, realizó la primera traducción de la Biblia al castellano. Y esa Biblia del Oso es del año 1569. Por eso, durante todo este periodo, tuvo que salir de España. Es decir, no lo hizo aquí. Se convirtieron en errantes los primeros protestantes españoles, errantes en diáspora. Permanentemente, ¿a dónde van? Pues a aquellos sitios, Ginebra, Oxford, en aquellos sitios donde los acogen. Porque claro, son personas que saben latín, hebreo, que pueden traducir textos. Y es evidente que esto les da un marco de aceptación en determinadas universidades. Juan Carlos I, rey de España, emérito, en el discurso del 24 de abril de 1986, por primera vez hizo una mención específica del valor de estos españoles y de su contribución. Y dijo directamente en la Universidad de Oxford, dijo literalmente, en momentos de inestabilidad política o religiosa, Oxford ofreció hospitalidad a eminentes estudiosos españoles como Cipriano de Valera, autor de la Biblia castellana que, modernizada, todavía se sigue publicando, o Antonio del Corro, que enseñó teología en esta universidad y cuyas reglas, publicadas en Oxford en 1586, constituyen el primer libro impreso en Oxford y el primer libro español publicado en este país. Estoy hablando de 1586. Yo estoy hablando de un protestante que consiguió publicar en Oxford las reglas. Básicamente era una gramática de Antonio del Corro. Bueno, el protestantismo entre 1520 y 1560 estuvo pulsando en las puertas de España y todo parece indicar que si no hubiese tropezado con la Inquisición, nuestra historia habría seguido otros derroteros y nuestra historia, en casi todos los campos de la cultura moderna, hubiera tenido otros registros. La Inquisición hizo triunfar en España el espíritu y la letra de la Contrarreforma incluso antes de que finalizara el Concilio de Trento. Y este espíritu de época se enmarcó jurídicamente en un orden político-religioso propio de un Estado ultraconfesional en el que los no católicos incurrían en delito contra la fe y el derecho, castigado con pena de herejía. Era delito contra la fe y era delito y estaba configurado como delito contra el derecho. Era herejía y era delito. Se despertó entonces, finales del XVI, lo que se ha llamado en la historiografía española la fobia antiluterana. Bueno, esto forma parte, evidentemente, de un mito, de un estereotipo que a los protestantes españoles les pesa. Esa fobia antiluterana está en la conciencia del protestante español actual. Y es interesante porque ellos piensan muchas veces que ese recuerdo de persecución y de discriminación permanente ha conducido a una situación determinada que ahora veremos cuál es. Me voy a la segunda reforma protestante en España. Y me voy al siglo XIX, porque claro, no hay protestantismo, no hay comunidades eclesiales protestantes en el XVII ni en el XVIII en España. No hay, no existe. Se puede hablar de alguna figura aislada, pero nada más. Me voy a la segunda reforma protestante en España, siglo XIX y primera mitad del XX. ¿Por qué? Porque, aunque para algunos es
quizá excesivo hablar de dos reformas. Es significativo que así sea, porque la reforma del siglo XVI no dejó creyentes apenas, no dejó comunidades, no dejó denominaciones, no dejó humus protestante, y por haber sido sofocada por la Inquisición. Pero la segunda reforma, al intentar diseminar la doctrina reformada, se va a construir sobre la base de aportes exógenos de carácter anglosajón. Y eso significa lo siguiente: la reactivación protestante en España en el siglo XIX coincide, en el marco europeo, con el reavivamiento religioso protestante anglosajón y con las relaciones que Espartero genera, y sobre todo durante el bienio progresista, llamado bienio progresista, se genera el bienio reformador entre 1854 y 56 con el país anglosajón. Bien, este modelo de liberalismo progresista va a favorecer lo que se ha denominado una cierta tolerancia con respecto a aquellos que no fueran confesionalmente católicos y que no fueran, sobre todo para los extranjeros que vivían en España y no tenían confesionalidad católica. Bien, Raymond Carr aquí subraya que la reacción de la Iglesia Católica frente a los propagandistas protestantes a lo largo del siglo XIX fue tan violenta y, por otro lado, contó con el apoyo de los gobernantes del periodo. Es cierto que, efectivamente, no fue fácil para los protestantes sobrevivir en un ámbito en donde eran perseguidos si se dejaban visibilizar, si eran visibilizados, bien, por las autoridades o eclesiásticas o civiles. La reorganización institucional del protestantismo se vio favorecida con la confluencia de tres factores. En primer lugar, yo he hablado de un incremento de tolerancia hacia los extranjeros no católicos que residían en España. Claro, si ponemos la vista en algún indicador con respecto a qué significa esa tolerancia, pongo el ejemplo de que en 1831 Fernando VII autorizaba la construcción de cementerios civiles a los protestantes extranjeros, 1831. En segundo lugar, yo quisiera destacar que empiezan a llegar, la posibilidad se abre para que lleguen extranjeros de misioneros protestantes, para que empiezan a estudiar sobre el terreno, es decir, la península, las tareas de reorganización del protestantismo de España. Claro, aquí aparece Roberto Chapman, aquí aparece Guillermo Roulet, aquí aparece George Alexander. Hay toda una nómina. Son todos externos, son todos, proceden efectivamente del ámbito anglosajón y son los que empiezan a colaborar con los pocos que hay dentro para generar una estructura institucional mínima de iglesias y denominaciones evangélicas en España. Bueno, y se sabe que Cádiz acogió en 1838 la primera iglesia evangélica española, fundada por Guillermo Roulet. Esta iglesia tuvo muy poca visibilidad y muy poco apoyo. 1838 en Cádiz. La iglesia primera evangélica, la iglesia evangélica española. Bien, el primer documento que tenemos. Ahora bien, hay algo que sí me interesa señalar de esta segunda reforma y son las raíces de carácter, si quieren ustedes, científico y académico o intelectual, llámalo como ustedes quieren. La segunda reforma, la del siglo XIX, aporta los textos editados de Luis Usoz y Río. Luis Usoz y Río es uno de los más importantes bibliófilos que hemos tenido en la España de finales del siglo XIX, porque este hombre consiguió hacer una colección de 20 volúmenes que está hoy día depositado, muchos más volúmenes, en la Biblioteca Nacional por su viuda, que su viuda donó en 1873, y generó la colección de los reformistas antiguos españoles. Cuando genera esa colección de reformistas antiguos españoles, Luis Usoz y Río lo que hizo fue generar toda una red externa para recuperar los textos de Francisco de Encinas, de Casiodoro de Reina, todos los textos que se habían publicado fuera de España durante los siglos previos. Y él trae a España esos textos y esa colección, vuelvo a decir, que está depositada íntegra en el depositario de libros extraños de la Biblioteca de Madrid, que se llama así Reformistas Antiguos Españoles, está recogiendo libros que se hubieran perdido si no hubiera realizado esta labor. Entonces, ese aporte documental de fuentes básicas para el protestantismo español y para recuperar a los clásicos protestantes españoles es un legado que hizo en el siglo XIX este bibliófilo. Incluso Menéndez Pelayo,
Pelayo lo menciona en su Historia de los heterodoxos españoles, él que no quería saber nada de que existiera el protestantismo. Cuando Menéndez Pelayo hace su Historia de los heterodoxos españoles, echa mano de la colección de Eusócio Río y la utiliza y la enriquece y da las gracias por ello, lo cual es de agradecer. Bien, y ahora paso a un aporte que a mí me parece fundamental, si me dan 6 minutos más. Gracias. Bien, y es, ¿cuál es la contribución, yo lo pondría en esos términos, del protestantismo español en la actualidad, siglo XX, finales de la segunda mitad del XX, hasta el día de hoy? La contribución a la democracia española, ¿cuál es esa contribución? Si yo tuviera que sistematizarlo brevemente, diría 2 cosas. Su contribución, básicamente, ha sido, para mí, desde mi perspectiva actual, la recepción del derecho de libertad de religión y conciencia en el ordenamiento jurídico español. Es decir, la transición religiosa en España se hace a través de la libertad de religión y conciencia, se hace a través de la recepción de este derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso no fue tan fácil. Cuando los protestantes hacen un recuento de su papel durante el franquismo, el nacionalcatolicismo, siempre ponen en ello un énfasis apologético con respecto al nivel de persecución que sufrieron, las dificultades que tuvieron. Yo creo que habría que cambiar el objetivo con respecto a esta contribución. ¿Por qué? Lo voy a decir por qué. Yo tuve la suerte de encontrarme, nada más aparecer ese fondo, el fondo de Fernando María Castilla, que fue ministro de Exteriores durante mucho tiempo, hasta los 1960, con Franco, y que tuvo que ver mucho con el Vaticano II, con la primera ley de libertad religiosa de 1967, con la posterior. Bueno, la posterior no, con esa. Bien. Entonces, este fondo Castilla, por primera vez, descubre porque Fernando María Castilla recogió todas las carpetitas que se hacían para las reuniones de ministros, todos los asuntos que se trataban. Y en este fondo se ve claramente la importancia que la cuestión protestante va a tener en España en esta época de los años 1950 y 1960. Es interesante, porque claro, no es una fuente protestante, es una fuente de dentro del sistema. Y por lo tanto, uno tiene ojos desde dentro del sistema de cómo se veía la cuestión protestante en España. Bueno, hay 3 documentos jurídicos que mayor influencia han tenido en el desarrollo del protestantismo español en el siglo XX, y uno fue, el primero de ellos, el Fuero de los Españoles, 1945, el Concordato entre España y la Santa Sede, 1953, y la Declaración Dignitatis Humanae del Vaticano II de diciembre del 65. Y ustedes pueden pensar, bueno, y esos 3 documentos que pertenecen a la década de los 40, 50 y 60, ¿qué tienen en común con los protestantes? Tienen mucho en común con los protestantes. Cuando empiezas a ver la línea argumental de ellos, te das cuenta. La compleja interacción entre estos documentos explica la gran problemática del protestantismo en España y del largo camino que tuvieron que recorrer hasta que se les aplicó los principios doctrinales del Vaticano II. Claro, ellos no eran nada, no tenían personalidad jurídica, no eran reconocidos. Ese camino se transita a través de los años 40, 50 y hasta llegar a un reconocimiento doctrinal de la dignidad, de la libertad religiosa como derecho civil por el Vaticano II. Solamente citar algo para que vean ustedes ese largo camino que ellos van presionando y en lo cual participan en la medida en que se les deja participar, que no es tan fácil para ellos. El citado fuero, en el artículo 6, el fuero de los españoles, me refiero, en su artículo 6 establecía lo que se decía en la Constitución de 1876, por eso recupero este artículo. La profesión y la práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas, ni el ejercicio privado de su culto. Privado. No se permitirán más ceremonias o manifestaciones exteriores que las de la religión católica. Este formato de tolerancia religiosa, lo podemos llamar así, es el que se va a mantener desde la Constitución de 1876 hasta la de 1931, la Segunda República. Es el formato que tenemos. Y a partir de ahí se vuelve a optar
en el fuero de los españoles tenemos el mismo régimen de tolerancia civil, es decir, no se ha avanzado ni un ápice en la cuestión de las minorías religiosas, del tratamiento de estas minorías desde el punto de vista del desarrollo de su visibilidad, también pública, lógicamente. Claro, uno de los problemas que se presenta, y con esto cierro un poco este capítulo para pasar al siglo actual, es cómo se armonizaba la confesionalidad a ultranza del Estado católico con el respeto a las conciencias de los ciudadanos no católicos. Y claro, esto es lo que hay que señalar, independientemente de su número. Y esto se va a convertir en un problema para el régimen y, sobre todo, para el Ministerio de Exteriores, que tienen que buscar una forma de justificar el por qué no se permite a las denominaciones protestantes tener una vida ordinaria dentro del sistema franquista. Y eso hace, efectivamente, que la protesta sistemática, porque está recogida en montones de documentación en el Fondo Castilla, montones de periódicos de prensa, tanto extranjera como nacional, el ruego, luego la protesta de por qué no tiene en España reconocimiento, por qué los protestantes no tienen ningún tipo de reconocimiento, por qué no se les deja ejercer su religión. Hasta el punto, llama mucho la atención, de que también incidió en las relaciones internacionales, y hasta el punto cuando se habla efectivamente de todo ello es por qué España no será aceptable a Europa si no se da plena libertad religiosa a los protestantes. Eso lo decía en 1964 el presidente del Bundestag alemán en su visita a España, 1964. España no será aceptable a Europa si no se da plena libertad religiosa a los protestantes. Que vean que la cuestión protestante está en el arco europeo, está fuera, presionando para ese reconocimiento del protestantismo en España. Es interesante esta aproximación, que no es desde dentro sino desde fuera, de esa necesidad de reconocimiento. Y yo, como he prometido que voy a terminar con 3 palabras. Desde la Constitución de 1978 hasta el día de hoy, los protestantes han avanzado muy significativamente en su reorganización institucional, en su reconocimiento jurídico. Se han conformado con una Federación Evangélica Española desde el año 1986, han firmado un acuerdo de cooperación con el Estado español y en ese tránsito de formalización, legalización de su visibilidad jurídica y de sus derechos civiles como ciudadanos españoles, han hecho significativos avances. Ahora bien, queda efectivamente de alguna manera, como ciudadanos españoles que son, remarcar efectivamente su aporte y su contribución a lo que hoy se llama la libertad de conciencia, porque es la libertad de conciencia la que nos permite avanzar en nuestras relaciones en esta sociedad globalizada y plural, y si quieren ustedes multicultural, aunque sea un término muy cuestionado políticamente, en esta sociedad plurirreligiosa es la que nos permite esa libertad de conciencia, avanzar en la relación con el otro y visibilizar al otro de manera que podamos efectivamente avanzar en esta cohesión social que requiere cualquier proyecto de ciudadanía que desarrollen nuestros gobernantes en la actualidad. Muchas gracias.